ondo iruditzen bazaizue. Si les parece bien, vamos a darle comienzo a esta comisión de organización y cuentas de hoy. Con su permiso, comenzamos. Gai zerrendako lehenengo puntua. Primer punto del orden del día, propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay preguntas, se aprueba el acta por unanimidad y pasamos al segundo punto del orden del día, que consiste en la propuesta de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Bueno, dakizunez moduan, Como ya saben, durante un largo plazo entraremos en un largo plazo y empezaremos a hacerlo en un corto plazo. Ya se explica, pero las tasas en vigor son muy reducidas y como fuente de ingresos podemos decir que no tiene ningún tipo de importancia esta tasa. Y quitar la tasa totalmente facilita el procedimiento y además también facilita la presentación de cara a la ciudadanía, y esa es la propuesta. Si no hay preguntas, pasaríamos directamente a la votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? No hay en este caso votos contrarios y por lo tanto se aprueba la propuesta del punto 2 y pasamos al 3. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de una subvención nominativa a favor de la Asociación San Nicolás Sabalic. En la anterior comisión ya se explicó este tema más detalladamente y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, porque si no lo someteríamos directamente a votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? De acuerdo, se aprueba la propuesta y pasamos al siguiente punto, el cuarto. Propuesta de nombramiento de corporativo en el patronato de la Fundación Punta Begoña. En este caso también tienen a su disposición la propuesta pertinente. Ivonne, adelante, cuando quiera, tiene la palabra. A mí hay algo que me parece curioso. La sustitución me parece curiosa y no pongo en duda la facultad ni las capacidades de uno ni de otro. Pero tenemos a un responsable de patrimonio y en otro caso tenemos a un responsable de Hacienda. Por lo tanto, me parece curiosa esa sustitución. Hay una persona que se sustituye por otra y estamos hablando de una fundación que trabaja en el ámbito del patrimonio. Por eso es curioso. No hay explicaciones. Es una decisión política del partido político. No sé. Es una decisión del equipo de gobierno. Y además se había previsto cómo se ha hecho. Se había decidido que dejara el cargo Álvaro y que yo le sustituyera porque es nuestra organización interna. No hay mayor explicación de este tema. Pasamos a la votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? De acuerdo, se aprueba este punto y pasamos al siguiente. Al quinto punto, propuesta de prórroga del contrato de los servicios generales de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, renovación y explotación del complejo medioambiental municipal y otros servicios afines. En este caso, el siguiente contrato ya se ha adjudicado y simplemente ahora tenemos que pagar esta factura que se ha emitido para este espacio de tiempo. Sí, es cierto, sí. Perdonen, disculpen, es cierto. He pasado al siguiente punto. En este caso ya he leído qué propuesta es. Se propone prorrogar en este caso el contrato que tenemos en vigor en la actualidad, como ya digo. Antes he hablado del siguiente punto, pero estamos hablando de la prórroga de este servicio, del Servicio General de Limpieza Viaria, etcétera. ¿Preguntas? Sí, adelante. Como ha comentado mi compañera en territorio, decir que este año esperamos que sirva esta prórroga para seguir vigilando a la empresa y que se respeten también los derechos de la plantilla, porque nos han trasladado que había problemas con el servicio y con la empresa y que esta prórroga pues al menos que sirva para poder tener en cuenta todo lo que se está reclamando y que cuando se haga realmente los pliegos se hagan teniendo en cuenta sus peticiones y los problemas que han podido generarse. Sí, bueno, se tendrán en cuenta sus derechos y todas sus obligaciones. También, claro. ¿Vale? Sí, tal y como hemos dicho también en la Comisión de Territorio, reiterar que, aunque obviamente no es una responsabilidad directa del Ayuntamiento, puesto que es una empresa quien hace el servicio, sí pedir que desde el Ayuntamiento se haga cierto control para que efectivamente se respeten todas las condiciones y se haga un seguimiento exhaustivo respecto a los cumplimientos o posibles incumplimientos por parte de en este caso, de la compañía. Vale, bueno, tal de bien. Muy bien. Se tiene en cuenta y se escucha y toma nota de la opinión de los partidos políticos vertidas ahora mismo como voluntad política. Muchísimas gracias. ¿Votamos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
No hay votos contrarios en este caso y por lo tanto se aprueba la propuesta de este punto y pasamos a la siguiente. 6. Propuesta de acuerdo sobre abono de factura a Aguinchari Sociedad Cooperativa. Bueno, punto hau Este punto es un punto que ya conocen, saben de dónde viene perfectamente y en qué situación nos encontramos en este momento. Por lo tanto, lo votamos a favor. abstentzioak, Abstenciones. ez dago kontrako boto. No hay votos contrarios en este caso y pasamos, por lo tanto, al séptimo. Hau lehen En este caso sí, nengoena zen, lo iba a explicar ahora y es una propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a fakturak ordaintzeko UTE Getxoko Lorezaintza 2. lehen Anteriormente he empezado a explicar algo en un punto que no correspondía, pero bueno, ez egokion puntuan azaldu dut, eta como ya digo, he empezado a explicarlo antes, pero esa era la explicación, la que he dado antes. No sé si hay preguntas. Lo puede... Puedes volver a explicarlo en condiciones que antes no correspondía y ahora sí. vale. Bueno, ez lehen esan dudana. Lo que he dicho anteriormente, lo voy a repetir. Kontratu hau ja esleituta dago, Es un contrato que ya está adjudicado ahora arte horretan, y en ese espacio de tiempo, digamos, horretan ha habido unas facturas que se emiten hasta que se ha hecho la modificación y traemos la propuesta de acuerdo para la aprobación de facturas correspondientes a ese espacio de tiempo, pero todo aparece en el informe. Vale, alde, ¿De acuerdo? ¿A favor? Perdón, una pregunta. Es que estamos en el punto 7, ¿verdad? De Lorezaintza. sí, y digo que Vale, sí, estaba todo en la documentación. Es que tengo una pregunta. Es que pone que se hace este trámite porque se había detectado una omisión del trámite de fiscalización y que había habido una contratación verbal de servicios. en todas las propuestas de facturas viene el mismo texto. Ya, ¿y esto a qué se debe? Pues a lo que he dicho, cuando se termina un contrato y hasta que se adjudica el siguiente, puede haber un tránsito en algunas ocasiones, en la mayor parte de ellas no. Luego puntualizas, Nuria, si es que digo algo que no es correcto. En este caso se ha producido ese caso en el que no se había llegado con la adjudicación a que estaba en el proceso de contratación. Entonces hay un tiempo hasta que se adjudica, que se sigue pidiendo al prestatario anterior del servicio que ejecute, porque es un servicio obligado, necesario, y por tanto lo que se hace es cumplir las mismas condiciones de la adjudicación previa, aunque haya concluido el periodo de adjudicación, para garantizar que se presta el servicio hasta que se produce la siguiente adjudicación, de tal forma que no se perjudica en ningún caso a la ciudadanía. Como es un procedimiento que no está totalmente reglado internamente, lo que sí está reglado por el Ayuntamiento es que eso se lleve a conocimiento y aprobación plenaria, para poder satisfacer y resarcir a la empresa que ha prestado el servicio necesario y obligado, por otra parte, no prestar, para que la ciudadanía no vea mermados sus derechos y sus necesidades. Entonces, ante un fallo administrativo, no un fallo, sino que los procedimientos de contratación a veces no llegan en el tiempo que está previsto, pues por diversas circunstancias, pues hay que prever. En este caso ha habido un recurso, pues una de las empresas licitantes hace un recurso, podría ser por otro motivo, como se explica en otras ocasiones, entonces hay que atender ese servicio hasta que sigue la siguiente adjudicación. Esa adjudicación siguiente ya se ha producido. Vale, es que como también se habla en los informes de que se ha producido un enriquecimiento injusto en favor del ayuntamiento y demás, me imagino que es por ese desajuste. En todos cuando se traen facturas por tema contractual siempre viene el mismo texto porque es la misma casuística administrativa. En los demás ya hemos visto también que aparecía y nos resultaba curioso, por eso pregunto. Eso es. Vale. Pero que sería un enriquecimiento injusto en caso de que no se pague, porque el servicio sea efectivamente prestado. ¿Vale? Como digo, siempre pensando que la ciudadanía no había erosionado sus derechos y la obligación municipal es prestar el servicio. ¿Vale? ¿Ahí? No, simplemente en la descripción del gasto, claro, se habla del 1 al 31 de marzo del 2022, sin embargo, una de las facturas tiene fecha 16 de mayo. ¿Eso qué ha sido? Simplemente que la empresa ha puesto fecha, que ha puesto esa fecha. Claro, es que no se refiere a marzo. Claro, tú emites la factura el último día, puedes emitir la factura el último día del mes, como es Pues el primer caso. La segunda factura hace referencia, la fecha de factura es 16 de mayo. No sé explicarte bien, sé que a veces este tipo de contratos, incluso antes de emitir la propia factura, tienen que dirimir algunas cosas técnicas y puede ser que les haya llevado un tiempo antes de emitir la propia factura. Puede ser. Suele suceder en contratos así, porque hay que dirimir que algunos servicios se han prestado más o menos, el personal técnico tiene que comprobar que efectivamente se ha prestado. Y no sé si es el caso, pero suele ocurrir eso, o puede ocurrir eso. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, pasamos a la votación. ¿A favor? Abstenciones.
De acuerdo. Este punto se aprueba y pasamos al siguiente. Al octavo punto, propuesta de acuerdo de aprobación de factura por trabajos en Punta Begoña realizados por la UPV-EHU. No sé si hay preguntas al respecto. No sé si Álvaro pasa la explicación. Sí, adelante. Brevemente. Bueno, esta factura corresponde a los trabajos del primer trimestre de 2020, si no recuerdo mal. Como sabéis, en el primer trimestre de 2020 no tuvimos pleno. No pudimos firmar la Fundación Punta Begoña, bueno, porque vísperas del confinamiento habíamos preparado la cita, faltaron 3 partidos, se puede constituir. Ha sido una serie de cuestiones que nos impidieron resolver este convenio de la forma que se debía, y esta es la última factura con la que resolvemos el acuerdo con UPV, y ya pasaría toda la relación de Punta Begoña, de todo lo que sale de Punta Begoña, a la Fundación. Esta sería la última factura entre el Ayuntamiento, entre el área de patrimonio y la UPV. Con el informe correspondiente de la directora de la Fundación, que pues ahora creo que cumple 1 año en sus funciones, pues ha podido justificar todos los trabajos que realizó la UPV en su momento, y procedemos al abono de la factura, porque como digo, el convenio decayó en el primer trimestre a no poder celebrarse el pleno que debía dotar de presupuesto. Paula y después Ivonne. Vale, bueno, 2 preguntas. Una, ¿cómo es que no se ha podido pagar en 2021 y llevamos 2 años de retraso? No se ha podido pagar en 2021 porque la persona que tenía que hacer la justificación fue contratada en mayo de 2021. No daba tiempo hasta final de año. No, tenía una prioridad que era licitar y adjudicar la obra que se está terminando ahora. Una vez que la obra ya estaba enfilada, le pedimos que hiciera los informes correspondientes a los trabajos realizados por la UPV en el último trimestre, en el trimestre de 20. Vale, es que mi segunda pregunta iba encaminada ahí. Hemos mirado toda la documentación y viene que se habla en los anexos de todo tal, pero no viene especificado en la documentación que se nos ha enviado los trabajos. Entonces, si se nos puede hacer llegar ese informe... La documentación es una caja, si no entiendo mal, claro, 2 cajas con toda la documentación que está en intervención. Nos han dicho que si la traíamos o no, y nos parecía mucho volumen de documentación. Hay un listado sin más de lo que se ha hecho referente a esta factura. No hablemos todos a ver. Paula, digo que eres conocedora de que el expediente está a disposición de todas las concejalías desde que se hace la convocatoria, en la secretaría de la comisión, y desde que se produce la comisión hasta que se produce el pleno en Secretaría General, ¿no? Entonces el expediente lo tienes disponible para verlo en su totalidad y efectivamente están esas 2 cajas ahí. Y los trabajos se encuentran indicados en la factura. Sí, tienes... relacionados en la factura, cada uno de los trabajos que se ha hecho. De lo que se ha enviado concretamente para la comisión viene la relación de los anexos donde vendrían la especificidad de cada una de las cosas que se han hecho. Yo lo que estoy preguntando es si existe un informe con el listado, una cosa sencilla, sí, aparte de poder acceder a ese expediente, si hay un listado en ese informe que podamos decir, vale, se ha hecho esto en relación con este pago. No sé si existe. Existen los trabajos efectivos y el informe sobre los trabajos efectivos. Si quieres reviso la documentación, pero yo ahora mismo no. Yo conozco los trabajos, no conozco el informe que ha hecho, o sea, el informe explícito que ha hecho la técnico. Vale, si lo encontráis, y si no accedemos directamente a la documentación. Sí, acceder al expediente, lo tienes completo a tu disposición. Como no en otras ocasiones ha podido pedir documentación y no pasaba nada. Si se tiene a mano el informe se agradecería. Sí, si no, pero pues ya que no está a mano. O sea, si existe ese informe que nos conocemos, está dentro de todo el expediente. Entonces, pues, que acude a buscarlo a tu interés. Que es lo lógico, ¿no? Es lo que corresponde. Ya, pero es que quien gestiona todo esto tiene mucho más tiempo y una visión mucho más amplia de lo que podemos tener cuando se nos da con 48 horas de antelación toda la información. Que no comparto. Desde la oposición sí, es mi punto de vista, y lo que estoy haciendo es pedir, igual que se ha hecho en otras comisiones y en otros puntos y por parte de otros grupos, información. Perdona, ya está. Paula, ya accederé al expediente, pero creo que no hace falta ser tan taxativo con el tema de vas y te apañas con el expediente. No he dicho eso, he dicho que tienes a tu disposición el expediente completo como corresponde y como siempre está a tu disposición. Lo que te estoy diciendo es que precisamente en esta comisión, como igual también otras, pero desde luego en esta tenemos y velamos en que esté a disposición y enviemos por correo electrónico escaneado en PDF una cantidad ingente de información para que no haga falta acudir a los expedientes normalmente. En este caso,
manifiestas un interés especial por ese expediente, que es plenamente consciente que está entero a tu disposición, muy cerquita donde está tu despacho. Y lo tienes a tu disposición desde el mismo lunes. Pero además, en cualquier caso, hasta el pleno, también lo sigues teniendo a tu disposición, incluso un piso más abajo. O sea, un piso más cercano. Entonces, lo que te pido, por favor, e insisto en ello, es que te molestes personalmente en acudir a ver el expediente. Y no nos solicites a los demás que vayamos al expediente para entregártelo a ti. Así de sencillo. Bueno, primero, lo que solicito al presidente es que baje un poco el tono, porque creo que a la hora de pedir información, lo hemos hecho siempre y es algo normal. Sabemos dónde está la información que se nos está diciendo y si es un expediente tan grande, accederemos sin ningún problema. Lo que estoy pidiendo es un documento específico, que es una lista con lo que se ha hecho en relación a la factura que hoy se trae. Ya está. Ya está. Ya sé que tengo el expediente y de todos los temas a mi disposición, por supuesto, igual que el resto de corporativos. Pero este tipo de respuestas no se da cuando otros grupos piden información específica y se dice, en cuanto lo tengamos, se hará llegar. Perfecto. Si no lo queréis mandar, no hay problema, pero decidlo claramente. Hola. Pero creo que el resto de respuesta sobra. Hola. Y creo que se está respondiendo de una manera bastante diferente a como se suele responder a otros corporativos. Ningún otro grupo, y ni siquiera la otra corporativa de tu grupo, pide las cosas de la manera que tú las has pedido hoy. Estoy pidiendo un informe, nada más. Bueno, pues que entramos a tu Google. Pasamos a la votación. Bueno, Ivo. Sí, Ivonne, disculpe, adelante. Tengo una duda que a ver si me podéis solventar. Esto, bueno, aquí se cuenta una historia de cómo funcionan las cosas. Nosotros pensamos que hay una decisión de revocar el contrato con la universidad. Otra cosa es que haya una fundación y demás, pero no es la decisión de revocar el contrato, desde nuestro punto de vista, no es causa de que haya una fundación en ciernes. Lo que nos parece, y no dudamos de que se hayan hecho las obras, nos parece tarde para pagar, pero lo que nos parece curioso es que las obras las encarga el ayuntamiento, las obras las paga el ayuntamiento, con un retraso de 2 años y 3 meses, pero quien certifica el final de obra es una persona que, vale, es trabajadora de una institución municipal, pero no es trabajadora del ayuntamiento. Entonces, nos parece más lógico que quien debería haber certificado ese final de obra fuese un arquitecto del ayuntamiento en ese momento, que se finalizó el convenio. Es decir, oye, finaliza un convenio, hay unas obras y un personal municipal comprueba que se ha hecho. Entonces, quiero que me expliquéis eso porque no lo acabo de entender. O sea, encarga el ayuntamiento, paga el ayuntamiento, pero certifica a una persona que no trabaja en el ayuntamiento y que en ese momento ni siquiera sabía que estaba trabajando en el ayuntamiento. Que no ponga en duda su valía, que lo haga todo fenomenal y tal. Pero digo, ¿y por qué no un arquitecto de su momento? Es la pregunta que hago y que quiero que me lo expliquéis. De fondo, fácilmente. Si miráis el contenido de la factura, observaréis que hay muy poca obra y mucha documentación. Entonces, esa documentación la puede perfectamente comprobar si se han efectuado los estudios, los análisis, todo lo que viene de esa documentación, la directora de la fundación, que hoy no es personal, pero ya verás como dentro de 2 meses me dirás que sí, dependiendo de la conveniencia. Entonces, quiero decir, joder, si la directora de la fundación, formada exclusivamente en este momento por el ayuntamiento, con 5 corporativos del ayuntamiento, pues no es ayuntamiento, pues los miembros del patronato tampoco somos del ayuntamiento. Termino, Ivo, termino, eso es, termino. Lo único que quiero resaltar, ¿por qué vamos 2 años tarde? Vamos 2 años tarde porque fuimos 6 meses tarde con la constitución de la fundación, no por responsabilidad del gobierno, hubo una pandemia, hubo un accidente y las cosas se constituyeron cuando se pudieron hacer. La fundación no entró en marcha hasta finales de año, cuando podía entrar en marcha si no hubiera ocurrido nada, hubiera entrado en marcha antes del verano. A partir de ahí hay que hacer una contratación de una persona que se encargue de eso, cuya previsión era que entrara 6 meses antes para que se hiciera cargo de la licitación de las obras. Se tiene que hacer cargo 1 mes antes de la licitación de las obras ya licitadas por el ayuntamiento, porque lo normal igual hubiera sido que licitara las obras la fundación, pero bueno, la fundación no se constituye y todo eso acarrea cargas de trabajo a una persona que acaba de llegar y a la que se le ha pedido también que compruebe si los trabajos que la UPV dice que ha hecho, efectivamente se han hecho, que en su mayor parte son musealización, digitalización, quiero decir, en la relación de la factura se ven los trabajos. Entonces, si la persona esa está preparada, formada, titulada
y acreditada. Joder, yo no entiendo cuál es la diferencia en que sea personal municipal o personal de una fundación municipal. Vale, ya está. Vamos a ver. Primera cuestión, para que no lo digas más de una vez, que lo has dicho más de una vez, entonces te lo voy a aclarar muy bien, ¿vale? Para nosotros son trabajadores públicos, entendido como gente que presta un servicio público, todas las personas que prestan un servicio para este ayuntamiento, sean de empresas privadas, sean de fundaciones o sean de empresas o sociedades anónimas en las que el ayuntamiento tiene una participación sustancial. Esos son trabajadores públicos. Eso no los hace trabajadores municipales. Y es más, lo recordé en su momento y lo vuelvo a recordar. Cuando firmamos el acuerdo de presupuestos de 2016, nosotros una de las condiciones que poníamos en el acuerdo de presupuestos era hacer una valoración de trabajo de los puestos de trabajo de los trabajadores municipales. Ese era nuestro acuerdo. Y fuimos muy incautos porque la respuesta que se nos dio luego cuando preguntamos sobre la valoración de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de organismos autónomos se nos dijo que no eran municipales y que esa valoración se haría con posterioridad a la valoración municipal. Esto es una respuesta que nos dio el presidente de esta comisión. Puedes acudir a las actas. Entonces, esto es una cuestión. Pero después de esto, según lo que pone aquí, no hay, la fundación es una cosa, la fundación se constituye y no se pone en cuestión ni cómo se constituye la fundación, ni por qué hay un retraso, ni estoy poniendo en cuestión a la persona que está trabajando en la fundación, no estoy poniendo en cuestión en absolutamente nada, ni su capacidad, ni no la conozco. Entonces, si se ha contratado entiendo que tendrá una función. Ahora, el convenio decae, porque tal y como viene aquí, hay una cláusula en la que pone que si no hay habilitación presupuestaria para ese convenio decae. Y no hay habilitación presupuestaria en el 2020. Entonces, esta es una decisión que se toma brevemente. Segundo, cuando el convenio decae, mi pregunta es, ¿por qué, sabiendo que va a decaer el convenio, esa certificación de fin de obra, por llamarla de alguna forma, que no sea la forma correcta de llamarla en este caso, no la hace un abogado, un arquitecto municipal, contratado por el ayuntamiento y que tenga la habilitación profesional para hacer eso? ¿Y por qué se espera tanto tiempo? Y ahora te lo voy a hacer de otra pregunta. Si alguien recurre esta habilitación diciendo que se está pagando una obra sin la certificación correspondiente en un juzgado, ¿estáis seguros de que no va a haber ningún problema? Porque, claro, no hay una certificación de fin de obra emitida por un trabajador del ayuntamiento. Hay una certificación de fin de obra de que se han hecho los trabajos emitida por la gerente de una fundación constituida por el ayuntamiento, pero que no es el ayuntamiento. Nos guste o no, podemos dar las vueltas políticas que nos guste o no, pero jurídicamente, me guste o no, esto es así. No es el ayuntamiento. Tiene una razón jurídica concreta y el ayuntamiento tiene otra. Entonces, si esto es compatible con todos los trámites que... Y esto igual me puede responder mejor la interventora. ¿Estamos seguros de que si alguien recurre esta decisión cuando se tome y dice que se está abonando una factura sin la correspondiente certificación de un técnico municipal, entendiendo por técnico municipal una persona que trabaja en el ayuntamiento, ¿esto sale adelante? La propuesta viene firmada por la responsable de área de Patrimonio y Vivienda y Contratación, que es funcionaria de carrera del ayuntamiento. Y responsable del gasto, sí, claro, eso es, pero viene firmada por ella y eso es suficiente para el trámite. Ella se basa en el informe que corresponde de la trabajadora municipal, que no del ayuntamiento, hay una diferencia. Para mí es trabajadora municipal, que es la directora de la Fundación Punta Begoña. ¿Y si estamos seguros sobre ese recurso? No. En el tema administrativo, casi, ni en el tema civil ni en el tema mercantil, nunca puedes estar seguro de que sea un recurso, lo vayas a ganar, aunque creas tener todo perfecto y toda la razón. Bueno, eso también puede pasar. Yo sí quiero matizar una cosa, independientemente de que la propuesta que se eleva aquí está firmada por la responsable del gasto, si hubiéramos contratado un arquitecto externo para que hiciera el informe, hubiera sido lo mismo. Una contratación de capítulo 2, un concurso... No lo sé, pregunto. No, te lo estoy diciendo. Da igual. Quiero decir, ¿la persona que ha hecho el informe está habilitado para hacer ese informe como arquitecto? ¿Porque es lo que se exige? Sí, pues tiene una relación laboral con una fundación a la que se le encarga que haga ese informe, de que efectivamente se han prestado sus servicios. Luego se eleva el gasto por parte del responsable del gasto, que es el área de patrimonio del ayuntamiento,
y se tramita. Hay un tema adicional, que es que la persona que lo firma, aparte de ser arquitecta, es la responsable actual de lo que ocurre en el objeto sobre el que se ha actuado. Evidentemente, y eso lo asumo como responsabilidad, porque Bueno, creía que es la un persona tema, más adecuada para hacerlo. No es un tema claro, circunstancial, es un tema muy relevante. Aparte de que podría haberlo firmado un tercero, pero sí que lo firma es quien es responsable actual de lo que ocurre ahí. Que es, que para mí es más relevante todavía, adicionalmente. Bueno, para mí no, para mí es relevante. Vale. Galdera en Badiago. ¿Alguna pregunta más al respecto? Porque si no pasamos a la votación. ¿Votos favorables? Abstenciones. No hay votos en contra y por lo tanto se queda aprobado y pasamos al noveno, que dice lo siguiente: dación de cuenta y ejecución de la sentencia número 357/2021 de 27 de octubre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tienen toda la información correspondiente, tienen todos los recursos y el informe y toda la información. Así está el informe firmado por el responsable técnico del área, el informe firmado por la intervención también. Y si hay alguna pregunta, es el momento de plantearla. Si hay algún comentario que hacer, es el momento. Es el momento. Sí, adelante, Paula. Vale. Paula, Mercedes. Bueno, me gustaría saber cómo se va a ejecutar la sentencia, porque además de toda la documentación que viene y de la explicación de cómo han sido los recursos y cómo han sido desestimados, no viene cómo se va a ejecutar de manera efectiva y qué va a suceder no solo a partir de ahora, sino con lo que derivó desde que fue el acuerdo plenario en 2018. Que me corrija a las demás personas que lo han leído, pero creo que viene claramente cómo se ejecuta la sentencia. El informe es de ejecución de sentencia. Un informe de 24 hojas que dice bien claro cómo se ejecuta la sentencia, para dar cumplimiento a lo que la sentencia dice. Y a ese informe me remito. Ivonne, Mercedes. Bien. Ivonne, adelante. Primero quiero recordar un poco, porque esto se nos olvida, a veces hablamos de una sentencia, un informe y no viene esto al caso. Esto fue unas determinadas modificaciones y complementos específicos, si no me equivoco, en el que era como se llama ahora una especie de acuerdo ómnibus, desde donde se modificaban complementos específicos de trabajadores de las brigadas hasta la disponibilidad absoluta del secretario para encargarse de la defensa jurídica de este ayuntamiento, lo que le supuso en concreto al secretario un aumento de sueldo de 12.000 euros al año. Evidentemente, en aquel momento nosotros estuvimos en contra de algunas de las modificaciones que se hacía, concretamente la del secretario, y estuvimos a favor de otras. Dicho esto, y sin entrar que nosotros no hemos presentado la demanda, o como se llame jurídicamente lo que se ha presentado y se ha ganado en el juicio, por si alguien me va a decir algo, no sé cómo se llama. Lo que sí me parece es que el informe y propuesta es una buena intentona. Pero yo me lo leo y digo, bueno, pues tal vez el informe y propuesta debía haberse presentado, no sé, se me ocurre, en el recurso. Porque gastar 20 y tantos folios de una forma o de otra en decir que el juzgado primero que sentenció al ayuntamiento se ha equivocado y que el que luego ha desestimado el recurso del ayuntamiento también se ha equivocado, pues me parece extemporáneo en este caso. Y luego, respecto a la ejecución de la sentencia, básicamente con unas palabras muy así, voy y vengo, lo que viene a decir es que no se va a hacer nada. ¿Vale? Fija que la ejecución de la sentencia se da en dos fases, a partir de una fecha determinada y otra, y fija que no sería correcto en la primera fase pedir a las personas implicadas, el secretario y otra serie de trabajadores de la secretaría o de las brigadas, la devolución de los salarios que han cobrado por esta decisión, porque eso generaría un enriquecimiento ilícito por parte del ayuntamiento y derivaría en la ejecución de expedientes de responsabilidad patrimonial y que por economía jurídica no se va a hacer eso. Eso es lo que dice la ejecución de la sentencia, en una de las partes. Claro, a nosotros nos parece que es que a veces hay que hacer unos expedientes de ejecución patrimonial, porque no es la primera vez que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, toma decisiones de las que se le dice no se ven las cosas muy claras, no aparece no sé qué, y luego los juzgados dan la razón a quien le dice al ayuntamiento aquí hay algo que está fallando. Pero claro, si las decisiones se toman sin consecuencias,
pues se pueden seguir tomando decisiones. No es en este caso hablamos de unos complementos específicos, en otro caso hablamos de la contratación de una trabajadora. Quiero decir, y al final lo que se está diciendo aquí es, bueno, vale, pero no vamos a hacer nada. Porque claro, de repente la pregunta es, ¿el secretario se va a seguir encargando de la defensa jurídica? Porque aquí esto es una anulación de acuerdo de pleno. Entonces, el informe es muy claro. Y la no, si algo tiene el informe es que no es claro. Bueno, tenemos impresiones diferentes. Es muy claro, lo dice bien claro. De hecho, también la sentencia dice algo también muy claro, la última sentencia, y en la primera también, pero la segunda queda más claro todavía, que es que si hay un instrumento bueno que tiene este ayuntamiento, aunque lo valora antes de que existiera, pero esa documentación ingente se aportó en todo el trámite judicial, porque hubo tiempo, porque ha sido un trámite largo, es que la valoración de puestos de trabajo y la herramienta que se ha adoptado internamente, con personal interno y con alta participación, con participación prácticamente superior al 80% de todas las trabajadoras y trabajadores municipales y también de los organismos autónomos, aunque no son objeto ni de este expediente, ni de este acuerdo, ni de este recurso, ni de esta sentencia, es que la sentencia dice en varios pasajes que la valoración de puestos de trabajo, el instrumento que tiene dotado el ayuntamiento, es un instrumento muy adecuado, de alguna forma lo avala. Lo que pasa es que efectivamente el acuerdo es anterior y ahí se genera una confusión y hay una polémica jurídica de difícil discernio. Pero la propia valoración, la propia ejecución de la valoración con efecto retroactivo al 1 de enero del 2019 da cumplida ejecución total de lo que la sentencia indica que se haga y obliga a que se ejecute, como no puede ser de ninguna otra manera, por supuesto. La sentencia lo que hace es anular un acuerdo de pleno. Cómo hay que ejecutar esa anulación del acuerdo de pleno es otra cuestión. Esta sentencia que tú dices que es muy clara, viene a decir que, bueno, que del 1 al 29 de marzo, que al 31 de enero que vaya... La sentencia no, el informe. Para mí la sentencia no es clara, el informe sí. Que del 1 al 31... Si quieres entrar en detallitos, vamos a entrar en detallitos, porque mira, te leo. ¿Dónde está esto? La devolución de estas cantidades por los afectados sería un claro supuesto de enriquecimiento injusto en la medida que este ayuntamiento ha recibido el fruto de su trabajo, ahora como erario especialista, el eventual reintegro de las diferentes diferencias por los 9 meses citados, abril-diciembre de 2018. Bajo el concepto de devolución de ingresos debidos, generaría con total probabilidad la puesta en marcha de expedientes de responsabilidad patrimonial de resolución favorable. Los principios de eficacia, eficiencia, economía procesal o proporcionalidad, por citar algunos, quedarían entredichos y finalmente si se activara esa vía para llegar al mismo punto. Desde el lado del personal, lo que viene a decir es que, vale, el juez ha dicho esto, nosotros hemos hecho lo que nos da la gana y ahora seguimos para adelante y no pagamos ningún precio. Esto es lo que dice aquí, porque las decisiones que se toman en el pleno tienen responsabilidad y cuando se toman decisiones que afectan, por ejemplo, al trabajo o al presupuesto municipal, tienen responsabilidad patrimonial. Una cosa es que nunca se quieran activar esas decisiones, pero en algún momento habrá que activarlas para que no se tomen decisiones a la torera, porque claro, todo viene avalado por los informes. A veces vienen con notas, que no llegan a ser notas de reparo, con observaciones, otras vienen de otra forma, y otras vienen y se hacen. Y luego cuando llega un juez ya veremos, pero lo que queríamos hacer ya se ha hecho. Yo lo que te garantizo es que, y lo que garantizo a cualquier persona que pueda escuchar, por si no tiene acceso a los expedientes, es que el informe es un informe de ejecución de sentencia, que dice bien claro cómo hay que ejecutarla, que cuando llega a este punto y cuando llega el pleno también pasa por los órganos de control correspondientes y que ninguno de ellos discrepa sobre lo que está puesto ahí o no lo ha manifestado. O sea, que no hay ninguna discrepancia. Y en cualquier caso, incluso hay un informe que dice que no tiene impacto económico. O sea, que ¿qué más os puedo decir? Micrófono, por favor. Sí. Yo es que quiero recordar también, ahora se dice que el informe es claro, yo tampoco, vamos, yo veo como Ivonne, que por eso estaba pidiendo explicaciones, pero ya se ve que cuando yo las pido no se quieren dar. En su momento, cuando este tema se llevó al pleno, también había un informe que era contrario a lo que se proponía. Lo comentamos en el mismo pleno y por eso luego decidimos elevar esto a la parte judicial. Lo que no puede ser es que ahora se nos diga que no va a haber ningún tipo de impacto y que no ha pasado nada, cuando se está anulando un acuerdo plenario. Entonces, ¿que se estaba haciendo la valoración de puestos de trabajo? Sí,
Y por eso, y se decía claramente en aquel informe, que para qué se quería adelantar con este acuerdo plenario al margen de lo que se decía que se estaba ya poniendo en marcha, que era la valoración, y se dijo claramente en aquel pleno que no todo el mundo era favorable y estaba en los informes. En ese momento esos informes no se tuvieron en cuenta. Simplemente se tiró del informe que resultaba favorable, que si no me equivoco era el de personal, el del responsable de personal. Y ahora sí se dice, el informe es claro, pero cuando han sido claros diciendo que no se estaba haciendo bien, se pasó de ellos. Y se tiró de los que apetecía y los que dan la razón al equipo de gobierno. Y ahora resulta que esto no va a tener ningún tipo de impacto, como decía Iván. ¿Cómo puede ser? Primero, Paula, todos los informes emitidos por cualquier funcionario municipal se tienen en cuenta siempre. Otra cosa es que se y siga decir lo contrario es hablar sin conocimiento de causa. Se tiene en cuenta siempre. El informe al que te refieres avalaba parte del acuerdo, totalmente, y marcaba unas discrepancias sobre otras partes del acuerdo. Las discrepancias venían, sobre todo, por el personal de brigadas municipales. En ningún caso venía sobre otros puestos de trabajo. Sí, totalmente. El acuerdo avalaba totalmente las modificaciones de complementos específicos por disponibilidad. Sí. Todos los informes. También estaba el informe del secretario general, que, al parecer, tú no lo tienes en cuenta, porque era totalmente favorable al acuerdo plenario. Lo tengo en cuenta, pero al haber uno desfavorable pero es cuando decimos... Pero lo has omitido. Lo tienes en cuenta, pero lo has omitido en tu argumentación. Por tanto, teníamos informes favorables de 2 funcionarios municipales y uno parcialmente desfavorable de una funcionaria municipal. Todos ellos con la obligación de emitir su informe en un trámite como la modificación de una RPT. Bueno, yo estoy describiendo lo que ocurre en su plenitud, en su totalidad, cuántos informes había. Y esa es relevante. Por tanto, se tiene en cuenta siempre. Después, hay una discrepancia por parte de una corporativa y y pone un recurso. La judicatura finalmente ha decidido que el acuerdo era nulo. Y hay que ejecutarlo. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues toma nota, acata y ejecuta. ¿Que no te gusta la ejecución? Pues tienes un trámite judicial para hacerlo. Puedes ir en contra de la ejecución, como fuiste en contra del acuerdo. Ese es tu derecho y puedes ir en contra de él cuando quieras. Pero la ejecución, que está perfectamente avalada por los informes de funcionarios municipales que tienen la competencia y que está perfectamente argumentado y que pasa a los órganos de control, pues es lo que tenemos aquí. ¿Que discrepas? Pues puedes volver a recurrir a la sede judicial. Ese derecho es tuyo y puedes, y allí decidirán si la ejecución no es correcta. Ese trámite existe y estás en tu derecho, por supuesto. Vale, y una pregunta concreta. De lo que ha comentado Ivonne de los expedientes de ejecución patrimonial, ¿se va a hacer algo? ¿Pero qué expediente de ejecución patrimonial? Podrían derivar en... Si ahí tienes más informes, tienes el informe de la interventora general que te dice bien claro lo que te dice, no sé si lo has leído. No hay caso. No hay caso, por tanto no hay nada que hacer. No hay caso. Lo que no hay nada que hacer, no, hay una sentencia que se ejecuta. ¿Que no te gusta su ejecución? Pues ya te digo, pues bueno, sabes cuál es el camino que tienes que tomar, aparte de del de la comisión. Dos preguntas muy claras. Yo no soy jurista y no tengo ni idea, entonces pregunto. Pero por lo poco que sé de derecho administrativo o de derecho, declarar nulo un acto lo lleva aparejado que todos los efectos que ha generado ese acto se anulan. Claro. No es un carácter declarativo. Evidentemente, totalmente de acuerdo. Bueno, pero es que en la propuesta de ejecución dice y destacar el carácter declarativo de la misma al proclamar la nulidad del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal. No es un carácter declarativo, es una nulidad. Igual me decís, es un carácter, no es como declarar como una moción. La nulidad tiene una serie de efectos jurídicos posteriores. Es nulo. ¿No? Es nulo, si es nulo, pero es que hay más acuerdos posteriores. Pero no es declarativo, entonces. Será declarativo también, pero lo que es cierto, y yo no creo que ninguna parte del informe diga nada de lo contrario, por lo menos yo me lo he leído en su plenitud, aquí se ejecuta totalmente la sentencia. Lo que pasa es que hay un acuerdo y posteriormente hay más acuerdos que afectan al mismo objeto, que en ningún caso han sido recurridos, que incluso han sido aprobados, creo que por unanimidad en el Pleno o con ningún voto en contra. Han pasado RPTs por el Pleno, en concreto pasó la de la valoración. ¿Qué votó Guk-Getxo para la valoración? ¿O el Elkarrekin Podemos? No sé cuándo fue.
Allí pasó A favor, desde luego que no, pero Ignacio... Para la valoración no, pues No, os pero- abstuvisteis entonces. Sí, pero de Vale, todas formas, pues con este tema... perdona Paula, eso que estoy diciendo, han pasado RPTs por Has el Pleno, en interrumpido concreto también. la previa de la elaboración de puestos de trabajo, que han pasado por el Pleno sin ningún voto en contra. Sin ningún voto en contra, sí. Entonces, no sé dónde... Pues por supuesto, porque la RPT ha pasado por el Pleno en bastantes ocasiones. Entonces, aquí se recurre una RPT, no se recurren las RPTs posteriores, que se pueden recurrir. Bueno, no sé, creo que ha pasado ya la firmeza. Yo quería ser cortito, pero vamos a ver. A mí me interesaría, bueno, no a mí, igual a la gente que luego pueda ver el vídeo el vídeo acto, lo que sea, le interesaría un poco claridad. No estamos hablando de las RPTs posteriores, ¿vale? Y las RPTs posteriores han podido tener votos a favor. Yo no me acuerdo en lo que votamos, no sé si votamos a favor o nos abstuvimos, sé que no votamos en contra, pero eso no implica estar al 100% de acuerdo con todo lo que comporta la RPT. Lo que está claro es que yo no voy a echar para atrás una RPT porque esté en contra de la valoración de un trabajador sobre 500. Por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que yo quiero que me aclaréis es si una sentencia que anula una decisión de pleno tiene carácter carácter declarativo, que es lo que dice la propuesta de ejecución. Y segunda cuestión, lo que quiero saber es cuáles son las costas de los dos juicios. Costas, el importe de las costas. Costas Para el figura, ayuntamiento no lo recuerdo, pero figurará la sentencia, seguro. Si hay costas, figura la sentencia. Si en la sentencia no, entiendo, y me corregís, si en la sentencia no hay costas, es que no hay costas. No, la sentencia condena al ayuntamiento en costas. Está condenado al ayuntamiento en costas. Si la sentencia pone estamos condenados en costas, pues estamos condenados en costas. Y quiero saber es cuánto costan las costas. No lo sé, pero la sentencia pone. No lo sé, no lo he mirado. Vamos a ver. O sea, no lo recuerdo, vamos. Dime que ya me lo dirás, que no lo sabes ahora. Me digo, lo procede la miramos. imposición de costas al ayuntamiento de Guecho. Y ahí pondrá cuál es la cantidad. No pone. Vale, pues lo preguntaremos. De los dos, por favor. Vale, por eso no lo recuerdo, porque no pone. Preguntamos entonces. Vale, Cristina, preguntamos e informamos a todos los miembros de la comisión sobre ese aspecto. ¿Alguna duda a aclarar más? Que yo pueda aclarar al menos, o alguien de la comisión. Vale, vamos, que te la pasa tu código. Vale, lo sometemos a votación. No, disculpen, no hay que votar. Es una dación de cuenta. De acuerdo, siguiente punto del orden del día. 10º punto. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 2134 por el que se modifica la composición de la Comisión Informativa de Ciudadanía atendiendo a la solicitud del Elkarrekin Podemos. Eskarari erantzunez. Norbaitek hitza hartu nahi badu. No sé si alguien desea intervenir en este punto. ¿De acuerdo? Siguiente punto. 11. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. 12. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito. 13. Información general del área. Como aparece en el orden del día, tenemos aquí un punto que corresponde al decreto número 2495/2022 de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Guecho y sus organismos autónomos. Ahora le voy a ceder la palabra a Kelche para que dé las explicaciones pertinentes si así lo desea. En esta ocasión, como aparece en la documentación que se ha entregado, por decreto 2495 se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones, tal y como aparece en la propia disposición. Hace referencia a unas líneas estratégicas de las áreas que serían cohesión social, contratación, patrimonio, vivienda y promoción económica, tal y como aparecen en el anexo, documentación que ha sido entregada, y por lo tanto lo que correspondería, y así aparece recogido en el propio decreto, es dar cuenta a esta comisión informativa. Si hubiera alguna pregunta concreta de detalle de cada una de ellas que no quede bien lo suficientemente claro en el anexo, yo lo que sí os pediría, para no poder incurrir en posibles desajustes, es que si queréis algo en concreto tomo nota y lo traslado al área y se responderá a todos los miembros de la comisión. Hola, ¿estás? Gracias, Kelche, por la explicación. Es más una apreciación lo que me gustaría hacer, que es que no hace tanto que debatimos sobre el nuevo plan de subvenciones en el Pleno
y por nuestra parte comentamos que seguramente hacían falta más líneas, que algunas se podían quedar cortas, y cuando vemos estas modificaciones creemos que precisamente es cuando se están dando cuenta quizá desde el equipo de gobierno que faltaban líneas. Entonces sí que nos gustaría saber por qué se cambia esto ahora y por qué no se ha tenido en cuenta esto cuando se habló y se debatió en el Pleno sobre el plan en su conjunto. ¿Qué se ha visto ahora que tenga esta especificidad como para hacerlo ahora y no haberlo hecho cuando se modificó el plan? Estas propuestas vienen, como ya he dicho, y si no he dicho, lo digo ahora, estas vienen todas a propuestas de las áreas. Las propias áreas van viendo en el momento que van a tener que ir ejecutando sus líneas de subvenciones, pues algunos ajustes que consideran más adecuados o, en su caso, si no se había contemplado una línea con una redacción suficientemente clara, que nos pasó el otro día, bueno, el mes pasado, el pleno pasado, con el tema del euskera, del euskaraldia, si no se habían contemplado, se entendía que esas podían ser incluidas y luego se entendía que no, o en otras ocasiones para dar mayor aclaración y que tengan cabida esos elementos a subvencionar, son las propias áreas las que las proponen. Y desde aquí lo único que hacemos es recogerlas, sustanciarlas, escribirlas y por otro lado dar cuenta. Una de ellas, por ejemplo, que se ha recogido, que está en el anexo 1 y en esta modificación que hace referencia a patrimonio, es para dar cabida a la subvención que se ha decidido en el propio gobierno municipal, he escuchado el foro y demás, el foro empresarial y demás. Se ha recogido y se ha considerado que sería bueno el poder subvencionar el cambio de tipo de taxis, y es el que está recogido con los 50.000 euros, y evidentemente no estaba recogido, se ve una necesidad, el área propone y se recoge. Entonces, por eso digo que vienen en ese sentido. Las variaciones son más que nada para dar esa posibilidad, o para creando, como en este caso, esa línea concreta, o para aclarar algunas que estaban recogidas y que se les da mayor visibilidad y mejor forma de gestión. Por eso os decía que en cada caso concreto os pediría que si tenéis alguna duda yo traslado a las áreas y que se expliquen, pero en conjunto se modifican en virtud de propuestas de las propias áreas. Vale, es que ricasco, sin más. No iba a entrar específicamente a alguna línea, así que bueno, el tema de los taxis nos alegra especialmente, porque lo habíamos reclamado, habían venido los propios taxistas y bueno, ya por todos y todas es conocido la petición que había, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando se hacen este tipo de modificaciones ya desde el equipo de gobierno, que es como se decidió en pleno y es algo con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, estas modificaciones a posteriori, después de haber debatido sobre el plan, lo que nos hace es que al final tenemos menos capacidad de poder valorar, porque aquí ya no se vota, simplemente se decide y luego se da cuenta, pero claro, la modificación al final no pasa por los mismos trámites que el propio plan y se nos queda escaso a la hora de poder fiscalizar. Que venga de las áreas nos parece muy positivo, pero también nos hubiese gustado que cuando los grupos propusimos nuevas líneas o aclaraciones se hubiesen tenido también en cuenta para que fueran aportaciones más variadas. Pero bueno, gracias por la explicación. Vale. En el punto 14 tenemos ruegos y preguntas. Por escrito no nos ha llegado nada para ruegos y preguntas y no sé si alguien desea expresar algo ahora de manera verbal, porque si no daríamos por concluida la comisión de hoy. Muchísimas gracias.